En aquel sábado nublado de mayo, Jamal Anderson solo quería respirar. A los 17 años, ya cargaba sobre sus hombros más de lo que muchos adultos soportarían en toda una vida. Hijo de Linda Anderson, una jueza federal conocida por su rigurosidad ética y por su trabajo en casos de derechos civiles, Jamal vivía entre dos mundos, el de la alta exigencia intelectual y el de la vigilancia silenciosa que seguía cada uno de sus pasos por ser un adolescente negro en los suburbios de Stamford, Connecticut. Esa mañana, después de una semana agobiante de exámenes, entrenamientos de baloncesto y reuniones en el club de ciencias, decidió salir solo al parque Mill River, con los auriculares puestos y el viejo cuaderno de dibujos bajo el brazo. Era su refugio, un lugar donde podía dibujar rostros que solo existían en su mente e imaginar mundos en los que no estuviera constantemente observado, como si estuviera a punto de hacer algo mal. Se sentó cerca del lago, en la parte más tranquila del parque, donde el sonido del agua se mezclaba con el canto esporádico de los pájaros. Llevaba una camiseta gris desteñida con una imagen de Miles Davis, unos jeans desgastados y una gorra negra con las iniciales YEA, Youth Alliance, el grupo de jóvenes activistas al que pertenecía. Jamal no hacía ruido, no molestaba a nadie, pero bastaron 20 minutos para que algo comenzara a hervir en las sombras de la ignorancia. Catherine Miller, una mujer blanca de unos 50 años, con paso firme, gafas de sol y un abrigo beige que parecía sacado de un catálogo de los años 90, lo vio a la distancia. Fruncía el ceño como si intentara resolver un problema complicado, pero el problema en ese momento era solo el color de la piel de Jamal y el hecho de que estuviera allí, solo, tranquilo, aparentemente fuera de lugar. Se acercó con pasos lentos y desconfiados, sujetando el celular con fuerza, como si estuviera lista para apretar el botón de emergencia. Catherine no preguntó nada. Solo se quedó allí, a unos metros de él, observando con ojos duros, como si estuviera esperando que él hiciera algo sospechoso. Jamal percibió la incomodidad. Estaba acostumbrado a ese tipo de miradas, pero intentó ignorarlo. Volvió a su dibujo, intentando concentrarse en el contorno de una figura que estaba creando, una mujer con alas hechas de palabras. Pero entonces escuchó la voz cortante. «¿Puedo saber qué estás haciendo aquí?», dijo Catherine, como si estuviera reprimiendo a un intruso en el jardín de su propia casa. Jamal levantó la vista, sorprendido. «Dibujando», respondió, intentando mantener la calma. «Este es un espacio público». Ella frunció aún más el ceño, como si eso fuera una afrenta. En menos de un minuto, ya había sacado el teléfono y marcado el 911, reportando con voz firme y alarmada que había un joven sospechoso comportándose de manera extraña en el parque. Dijo que él parecía estar vigilando a los niños. Una mentira simple, inventada en el impulso del prejuicio. Jamal sintió un nudo en el estómago. El tipo de nudo que conocía desde niño, cuando la maestra de segundo grado le pidió que se sentara más lejos del grupo porque hablaba demasiado alto, aunque estuviera en silencio, o cuando un guardia de seguridad lo siguió en el centro comercial a los 13 años, aunque estuviera sosteniendo el gafete de voluntario de una ONG infantil. Sabía lo que estaba a punto de suceder, pero no podía creer que fuera a pasar otra vez. Intentó respirar profundamente, guardar el cuaderno, alejarse. Pero ya era tarde. 3 patrullas llegaron en menos de 5 minutos, los neumáticos chirriando, las puertas cerrándose, los uniformes invadiendo el espacio con autoridad. «Levanta las manos, chico», gritó uno de los oficiales, la mano sobre el arma. Jamal se quedó paralizado. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír las órdenes. Un policía se acercó demasiado rápido. Registró su mochila como si esperara encontrar algo criminal entre los lápices y las hojas garabateadas. Intentaba explicarse, pero su voz apenas salía. Catherine observaba todo a lo lejos, con los brazos cruzados y una leve sonrisa de satisfacción. Fue entonces cuando una voz firme, cargada de autoridad y furia contenida, atravesó el bullicio como un rayo en un día despejado. «Suelten a mi hijo, ahora». Todas las miradas se volvieron hacia la mujer que caminaba con pasos decididos entre las patrullas, los tacones resonando sobre el asfalto con la precisión de un martillo en el tribunal. Linda Anderson
Vestía un traje azul marino, elegante y sobrio, y llevaba un broche dorado en forma de balanza en la solapa, símbolo de su función como jueza federal. Venía directamente del tribunal, donde había terminado una audiencia sensible sobre prácticas discriminatorias en escuelas públicas. Al recibir la llamada anónima de un amigo que había visto la escena formarse en el parque, dejó todo y se dirigió allí. Al ver a su hijo rodeado por 3 policías armados y a una mujer que exudaba convicciones racistas, sintió algo que no sentía en años: la urgencia de la indignación. «¿Cuál es la acusación aquí?», preguntó, acercándose a uno de los policías, que ahora parecía no saber dónde poner la mirada. «Este joven es mi hijo, está dibujando en el parque. No llevaba armas, no hablaba con nadie, no cometió ningún delito. Entonces díganme, ¿cuál es la acusación?». El silencio que siguió fue incómodo. Catherine, por su parte, cruzó los brazos y trató de mantener el tono de quien tiene el control. Me pareció extraño. Estaba allí parado, solo. Me miró de una manera extraña. Linda la miró como si estuviera frente a un testigo falso en juicio. «¿Lo criminalizaste basándote en qué? ¿En el color de su piel? ¿En la gorra? ¿En el cuaderno de dibujos?». Y luego se giró hacia los policías. «¿Saben cuántos jóvenes negros mueren por situaciones como esta? ¿Saben cuántos de ellos no tienen una madre jueza federal para intervenir?». Su voz no temblaba, pero los ojos, discretamente llenos de lágrimas, denunciaban el dolor de una mujer que, a pesar de todos sus títulos, aún tenía que demostrar que su hijo tenía derecho a existir en paz. La multitud, que hasta ese momento observaba a lo lejos, comenzó a acercarse poco a poco, atraída por la fuerza de esas palabras y la tensión en el aire. Algunas personas sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. Jamal, aún inmóvil, miraba a su madre con una mezcla de alivio y vergüenza. No por ella haber llegado, sino por necesitar ser salvado de nuevo. Odiaba sentirse vulnerable frente a los demás, como si su existencia fuera siempre una explicación que dar. Pero al ver a Linda allí, con el cuerpo erguido como un escudo entre él y el mundo, sintió algo más profundo: dignidad. No solo era su madre, era una mujer negra que enfrentaba el sistema todos los días, y en ese momento lo hacía en medio de un parque, frente a cámaras, autoridades y miradas cómplices o desconfiadas. Catherine, desconcertada, trató de justificarse con frases fragmentadas. «Yo solo pensé que era mejor prevenir. No quería que algo pasara». Linda dio un paso hacia ella. «¿Algo le pasaría a quién, señora Miller? A usted, que está protegida por su piel clara, sus privilegios y el beneficio de la duda. ¿O a mi hijo, que casi fue esposado por estar sentado en un banco con un cuaderno en la mano?». El silencio se extendió como un manto pesado. Uno de los policías se aclaró la garganta, incómodo, y dijo: «Tal vez haya habido un malentendido». Y fue en ese momento cuando Linda levantó la voz, pero ahora no solo para los presentes. Hablaba para todos los que verían ese video, para los que nunca pasarían por algo así y para los que ya lo habían hecho y no tuvieron quien los defendiera. Esto no es un malentendido, es un patrón que se repite todos los días en este país. El racismo no siempre se grita. A veces viene en forma de una llamada al 911, en una mirada sospechosa, en una pregunta sesgada. Y cada una de estas acciones tiene consecuencias reales. Hoy casi matan a mi hijo de miedo. En ese instante, algo cambió. No en el sistema, aún no, pero sí en las personas a su alrededor. Un hombre blanco, de mediana edad, se acercó y dijo en voz alta: «Vi todo». El chico no hizo nada, solo estaba dibujando. Una mujer latina confirmó: «Ella, Catherine, estuvo provocándolo». Me pareció raro desde el principio, y otros empezaron a hablar, rompiendo el silencio que suele proteger el prejuicio. Catherine perdió el suelo. No esperaba ser expuesta. No esperaba que alguien cuestionara su versión de los hechos. Pero allí estaba, en medio del parque, escuchando las verdades que había evitado toda su vida. Uno de los policías, el más joven, de rostro limpio y mirada aún aprendiendo, se disculpó con Jamal. No era suficiente, pero era algo. Linda, con la postura firme de quien sostiene el mundo sobre sus hombros, puso la mano sobre el hombro de su hijo y dijo: «Vamos, hijo, no le debes nada a nadie aquí». Esa noche, Linda publicó un texto en las redes sociales titulado: «Lo que ocurrió hoy en el parque no es raro,
solo fue grabado. El video del incidente se viralizó. Miles de compartidos, comentarios de apoyo, de indignación, de madres negras que sintieron cada palabra como si fuera dirigida a sus propios hijos. Jamal, que siempre trató de evitar los focos de atención de su madre, se vio en el centro de una conversación nacional. Por días, temió salir a la calle, temía lo que esto podría significar para él. Pero después de un tiempo, algo cambió dentro de él también. Se dio cuenta de que ya no quería esconderse. Regresó al parque, solo, se sentó en el mismo banco, abrió el cuaderno y dibujó a su madre, con una capa hecha de leyes, escudo de coraje y ojos que no parpadeaban ante la injusticia. En el borde de la página, escribió con el bolígrafo negro: «Ella no solo me salvó a mí, salvó a muchos». Con el paso de los meses, el episodio en el parque comenzó a ser utilizado como caso de estudio en conferencias sobre racismo estructural y capacitación en sesgos inconscientes para fuerzas policiales. Linda fue invitada a hablar en universidades, foros jurídicos e incluso en escuelas públicas, pero solo aceptaba cuando podía llevar a Jamal con ella. «Ellos necesitan ver quién es el chico detrás de la estadística», decía. Jamal, antes reservado, comenzó a contar su versión de la historia, no como víctima, sino como alguien que decidió transformar el dolor en posicionamiento. Comenzó a publicar sus dibujos en Internet, siempre acompañados de relatos o reflexiones sobre lo que es crecer siendo visto como una amenaza incluso antes de hablar una palabra. Y algo inesperado ocurrió. Jóvenes de otras ciudades empezaron a enviar mensajes, compartiendo sus experiencias y diciendo que, por primera vez, se sentían representados. Al final, Jamal no se convirtió en activista ni político. Siguió su pasión por la ilustración e ingresó a una escuela de arte en Nueva York, pero nunca olvidó el día en que casi fue engullido por el silencio y fue salvado por la voz de su madre. Nunca olvidó el peso de los ojos que lo juzgaban y el poder de los ojos que lo veían. Aún visita el parque de vez en cuando y siempre que pasa por el banco donde todo ocurrió, toca la madera con respeto. Allí, donde el miedo casi venció, aprendió a ocupar espacio. Y si hay algo que la vida le enseñó demasiado pronto, es que ocupar espacio siendo quien uno es, ya es por sí mismo un acto de resistencia. Y así, con la valentía de una madre y el coraje de un hijo, vimos cómo una voz puede cambiar el curso de una historia. La lucha por la justicia no es fácil, pero cada paso cuenta. Si te ha conmovido este mensaje, no olvides darle like al video, compartirlo para que más personas se inspiren y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna historia de superación y lucha por la verdad. Juntos podemos hacer la diferencia. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.